Bueno, Jorge, muchas gracias, muy bueno. Son los versículos claves de que aseveran justamente la salvación eterna, ¿no? Y, y por esos filtros, como puso ahí, tenemos que siempre empezar a leer la Biblia y donde hay un pasaje dudoso, pensar en estos otros versículos. Porque si encontramos un pasaje que parece que dice que la salvación se pierde, es que lo estamos leyendo mal o interpretando mal, porque negarían la mayoría de la Biblia, ¿no? Ni siquiera de versículos de la Biblia. Entonces ya hay que arrancar desde ahí. Por eso, cuando leamos ahora Hebreos, tenemos que ir pensando en estos versículos y decir, está bien, si otro pasaje de la Biblia me dice que la salvación no se pierde, que entonces acá me tiene que estar diciendo otra cosa de la que estamos interpretando. No sé si se entiende este doble análisis. Entonces, vamos a leer Hebreos capítulo 6, versículo 4, hasta el 9. Dice así, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio, porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Bueno, este pasaje principalmente eh, el, el 5, el 6 dice, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Eh, Son de los que se agarran muchos para decir que la salvación se pierde. Es más, la Biblia, probablemente la que ustedes tienen ahí, titulan este pasaje como eh, la apostasía, ¿no? O algo así por el estilo. Apostasía es negar la fe que una vez uno tuvo, eh, o irse en contra de la fe. No sé, pero muchas Biblias le ponen ese título que no está bien puesto porque no se da acá ese pecado de apostasía. Entonces vamos a empezar a marcar algunos puntos centrales para interpretar todo esto y después vamos a ir versículo a versículo. Vamos a marcar algunos puntos centrales. Primero, algunas interpretaciones que dan distintos teólogos. Eh, Tengo miedo de ser un poquito aburrido con esto, así que voy a ir rápido. Eh, si ustedes ven la necesidad de ahondar un poquito más en eso, levanten la mano, peguen el grito, abran el micrófono, hablen. Pero voy a tratar de ir pasando rápido las explicaciones que dan de este pasaje a algunas posturas, algunos teólogos en sus posturas. Por un lado, algunos dicen que este pasaje de Hebreos del 6, del 4 al 9, describen el pecado de la apostasía, ¿sí? Como está titulado ahí en algunas Biblias. Tengan en cuenta que los títulos que tenemos generalmente, hay algunos como en los Salmos que son puestos inspirados por Dios los títulos, pero en el Nuevo Testamento los títulos, así como la división de capítulos, versículos, no son inspirados por Dios como el texto bíblico. Por lo tanto, no debemos hacer doctrina de los títulos, ¿eh? Algunos teólogos dicen que acá se está describiendo el pecado de la apostasía. Eso significa de negar la fe que
que se encontró. Están diciendo, sí, son personas que creyeron en Cristo, que fueron hijos de Dios y que de pronto lo negaron y dejaron de ser hijos de Dios. Entonces ahí habla de que un cristiano, desde esa teoría, que un cristiano puede perder la salvación, pero también están diciendo que nunca más podrían recuperarla de nuevo, y ahí se niegan, porque los que enseñan que la salvación se pierde, también enseñan que pueden recuperarla nuevamente. En este pasaje, si habla de una pérdida de salvación, también habla de que no se puede volver a recuperar esa salvación. Y lo dice más clarito que el agua, que el agua limpia, ¿no? No que el agua sucia. Déjenme aclararlo. Clarito, clarito lo dice. Porque dice, y recayeron, es imposible que si recayeron, puedan arrepentirse y vuelvan a crucificar a Cristo, ¿eh? Entonces ahí queda ahí claro. Otra postura, una segunda postura de otro grupo de teólogos es que este pasaje se refiere a personas que fueron casi salvas, pero que nunca llegaron realmente a confiar en la obra de Cristo, que significa que estaban convencidos intelectualmente, o como el que al rey que Pablo le hablaba, que le dice, uy, por poco me persuades, por poco me convences, ¿sí? Personas casi salvas, pero que nunca llegaron a confiar realmente en Cristo. Otra interpretación, eh, que este pasaje está describiendo a un pecado que se daba únicamente en ese tiempo y en ese contexto. Los teólogos que afirman esa posición nos están enseñando que en esa época, en ese grupo de judíos, y únicamente en ese momento se podía dar este pecado de apostasía en el cual recaían. ¿Por qué? Porque probablemente era en el tiempo en que recién había o que estaba bajando el Espíritu Santo, alrededor de Pentecostés. Entonces, ¿qué pasaba? Podían creer y de pronto decir, no, yo me vuelvo al judaísmo, y dejar de creer en las enseñanzas de los apóstoles y de los primeros cristianos. ¿Se entiende más o menos la idea de esa interpretación? Una cuarta interpretación es que el escritor del libro de los Hebreos está planteando un caso hipotético, como en un supuesto potencial, en el que está diciendo que por más, como habla, por ejemplo, se basan en esto, vieron que ahí en Pablo, cuando escribe en Primera Corintios, que dice, si yo hablara lenguas angelicales y no tengo amor, eso no significa que exista un idioma angelical, sino que está haciendo una suposición. Si yo hablara hasta un extremo de un idioma angelical y no tengo amor, está como un caso hipotético. Bueno, los teólogos dicen, este grupo de teólogos, que este caso de Hebreos 6 sería un caso hipotético en el cual, si se recayera, sería imposible volver a crucificar a Cristo y eh, volver a practicar todas las cosas. Un quinto grupo eh, está hablándoles, dicen que este capítulo está hablando a cristianos que se desviaron del camino, que cayeron en pecado, y el Señor los está llamando al arrepentimiento, pero no indicando que perdieron la salvación, sino que se arrepientan del camino de pecado que están transitando, pero sin perder la salvación. O están llamándole a volver a Cristo, volver a la comunión, pero no a la salvación. Y un sexto grupo, me recorrí
un montón de libros y un montón de explicaciones como para ver qué explicaciones daban, ¿no? Un sexto grupo habla de que eran judíos que conocieron de Jesús, pero que rechazaron a Jesús. Y yo me siento más identificado con este otro grupo, por eso lo dejé para el último, y ahora les voy a explicar el por qué. Hasta ahí queda más o menos claro las distintas posturas que hay, ¿sí? Que eran o inconversos, o creyentes desviados, o judíos, o gentiles, o bueno, o muchas suposiciones, demasiadas suposiciones. Ahora vamos a marcar 3 puntos que quiero que veamos acá. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el libro de los Hebreos estaba justamente escrito para judíos en el primer tiempo de la iglesia? Y que dentro de los grupos de judíos había 3 grupos de personas, que eran los creyentes, o sea, ya dejan de formar parte del grupo de los judíos y pasan a formar parte del grupo de los cristianos, en ese caso, o sea, podríamos decir cristianos verdaderos, judíos que fueron asombrados por la enseñanza de Jesús, y judíos que estaban totalmente en contra de Jesús. Estos dos últimos grupos no son creyentes verdaderos. Unos son como, ¿cómo se dice? Cuando una persona está apegada o que gustan de las enseñanzas, pero no son verdaderos, ¿sí? Son simpatizantes de Jesús. Y un tercer grupo que son enemigos de Cristo. Bueno, acá en Hebreos, en el capítulo 6, entre el versículo 1 y el 9, se ve bien los 3 grupos. Cómo está cambiando a las diferentes audiencias. Y antes de volver a leer, vayan prestando atención. Entre el versículo 1 y 3, noten esto. Miren qué claro que está viéndolo así. Entre el versículo 1 y 3, les está hablando a un grupo de personas. Fíjense que dice, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Como que el autor se siente identificado con este primer grupo. Hasta ahí estamos claros, ¿no? El autor forma parte de este primer grupo porque dice, vamos para adelante a la madurez. Les está llamando a dejar de ser niños y pasar a ser maduros. ¿Se acuerdan esta parte, no? Entre el versículo 1 y 3. En segundo lugar, noten el versículo 4, que dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, está hablando de otro grupo. ¿Ven? Está hablando de otro grupo, otra audiencia. Y fíjense el versículo 9. Después hay más cosas por las que nos damos cuenta que es otra audiencia. Fíjense el versículo 9. Pero en cuanto a vosotros, y ya pasa a otra audiencia más. Primero está hablando de nosotros, después está hablando de ellos y ahora está hablando de vosotros. ¿Se dan cuenta cómo hay 3 diferentes audiencias? Como que este pasaje está dirigido a 3 diferentes grupos. Por eso, no podemos tomarlo como que todos los versículos son para nosotros cristianos. Hay algunos versículos que sí son para nosotros, estos que hablan de la madurez, estos que hablan del crecimiento, pero hay otros grupos que son para otros, para otros. ¿Por qué? Porque está hablando de los que gustaron, los que recayeron, los que, o sea, está hablando de esos, de ellos. Y después está hablando de otro al que les va diciendo, vosotros, oh amados, vosotros, oh amados. ¿Se dan cuenta en esa diferencia? Y ahí ya vamos a entender mejor a estos versículos del grupo del medio. ¿Por qué? Porque está hablando de esta parte diferenciada, que no son creyentes, que no son creyentes. Por eso está claro ir marcando estas reglas e ir entendiendo cómo está escrito. Porque si entendemos cómo está escrito, que es en nuestro idioma, ya vamos a entender mejor lo que ahí quiere decir.
Miren que no les estoy hablando de doctrina, estoy hablando únicamente de interpretación de nuestro idioma. Y ahí ya vemos que están estos grupos diferentes. Ahora, teniendo en cuenta esto, que no son cristianos, y teniendo en cuenta que son judíos, lo vamos a entender bien a estos versículos. ¿Por qué? Fíjense hasta acá. Sí, se refiere a las parábolas, pero ya vamos a eso. Con los últimos versículos hablamos de parábolas. Vamos al versículo. Porque es imposible, dice, que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo que gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron. Son 5 cosas que vivieron y después recayeron. Estas 5 cosas están hablando del pueblo de Israel. Y fíjense, van a encontrar un montón de enseñanzas al respecto. Algunos van a decir que sí son cristianos, pero fíjense, lo que pasa es que también los traductores utilizaron palabras que nos pueden llevar a la confusión. Miren, ¿a qué se refiere con los que una vez fueron iluminados? Alguien que lea, por favor, Juan 1:9. Otro que busque, levante la manito o diga quién va a leer Juan 1:9. Así ya sabemos y no buscamos los mismos pasajes. Ahí está, Sergio. Selva. ¿Quién busca Mateo 5:45? Son versículos como ejemplo, doña Elisa. Hechos 7:51. Ahí está, don Darío. ¿Quién busca Juan 6:66? Doña Elisa. No, la otra doña Elisa, la del Chaco. Doña Eli. Bien, por ahora esos. Bueno, leo 1:9. Ahí vamos, dame un segundo. Fíjense que ahí dice de los que fueron iluminados. Los que fueron iluminados. ¿Quiénes fueron iluminados? Es la pregunta. Sí, Sergio. 1:9, Juan, dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Bien, la luz verdadera, nuestro Señor Jesucristo, ¿no? ¿A quién vino a alumbrar? Si lo tenés, lo podés leer porque no se escuchó cuando leyó Sergio. Lo leo de nuevo. Sí, fuerte y claro. Dale. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, ahí está la respuesta, Todos los hombres. a este mundo. Bien. Que alumbra a este mundo. A todo el mundo vino a alumbrar. Trajo luz para las naciones, como se dice, ¿no? Entonces vino a alumbrar a todos, a todo hombre. Entonces, cuando se habla de aquellos que fueron iluminados, no necesariamente está hablando de cristianos, como dicen algunos. No, sí, los que fueron iluminados son los cristianos, y no. La luz, tanto el Señor Jesucristo como la palabra de Dios, que es una lámpara, vino para alumbrar a todo el mundo. De ahora, el que quiere o no tomar esa luz, ya es cosa diferente. Después, dice, y gustaron de la buena... a ver, ¿dónde estoy perdido? Acá. Y gustaron del don celestial. ¿Quiénes gustaron del don celestial? Mateo 5:45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos,
que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. ¿Ese? Bien. ¿El sol sale para quién? Todos, Claro, malos y para buenos. los que están en día, para los que están de día. Las lluvias para quienes caen y para justos e injustos. Cuando el Señor hizo milagros en la tierra, ¿nosotros estamos seguros que todos los que fueron curados creyeron? Sí, creer tal No. vez sí, pero no sabemos si fueron realmente salvos o no. ¿Eh? El Señor hizo milagros, inclusive dice que hizo tantos milagros que sería imposible describir y veíamos que hasta los que lo tocaban eran sanados o vaya a saber, ¿no? Esto, pero el don celestial, Jesucristo vino para todas las personas, ¿sí? Para todas las personas, no solamente para los cristianos. Jesús vino para todas las personas. El don de Dios se ofrece a todas las personas. Cuando estuvieron acá en la tierra, ¿quiénes escucharon a Jesús? Todo el que se acercaba. Por más que algunos después le hayan dado la espalda, pero el don, ¿quiénes comieron panes y peces? Todos los que estaban allí. Y había muchos que creían y muchos que no creían. Después dice, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. ¿Qué es una persona partícipe? Eso se ve bien, se usa mucho en las invitaciones a los casamientos, ¿no? Te doy una participación a la ceremonia y después a la cena o al festejo, ¿no? O sea, participar es convidar, es invitar, ¿no? Entonces, fíjense, Hechos 7:51. ¿Quién lo tenía? Yo, ahí lo leo. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿Ven? El Espíritu Santo se le está ofreciendo a todo el mundo. Y más, en ese caso, a los judíos, ¿no? Que eran circuncidados en cuerpo, pero incircuncisos de corazón. Sin embargo, ¿qué hacen con la invitación? La rechazan, ¿sí? Pero son convidados. Por eso fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, pero no lo recibieron. Además, gustaron, dice, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios. Gustaron de la buena palabra de Dios. ¿Qué dice Juan 6:66? Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Ven? El Señor les enseñaba y los seguían al Señor. Sin embargo, y disfrutaron de la enseñanza de Jesús y estuvieron allí en sus sermones, en sus palabras, en la alimentación. Sin embargo, muchos discípulos dejaron a Jesús, volvieron atrás y ya no andaban con él. Caminaban con él, estaban con él, le escuchaban, sin embargo, lo dejaron. ¿Qué es lo que está diciendo acá, no? Y después dice, o sea, gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Fueron testigos de la alimentación milagrosa, fueron testigos de las pescas, fueron testigos de las curaciones, fueron testigos de los sepulcros abiertos, ¿no? Cuando Jesús resucitó. ¿Qué piensan? ¿Que no se enteró la gente que un montón de cuerpos salieron de las tumbas? Si las tumbas estaban ahí en la misma ciudad. Fueron testigos de todo lo que ocurría, de todos los milagros de este nuevo siglo y de esto que estaba comenzando ahora.
Y sin embargo, por más que escucharon la palabra de Dios, por más que tuvieron todas las oportunidades, por más que fueron testigos, por más que fueron, que vieron y que creyeron en Jesús, sin embargo, dejaron a un lado esa fe, dejaron a un lado eso que vieron, dejaron a un lado eso que escucharon, dejaron a un lado eso de lo cual fueron convidados, dejaron a un lado la palabra de Dios y recayeron de eso. Por lo tanto, dice que es imposible que otra vez vayan a ser testigos de Jesús muriendo en la cruz, que otra vez vayan a ser testigos de viniendo el Espíritu Santo, que otra vez vayan a creer porque ya eligieron el no creer. Y ahí está la clave, la elección de cada uno. Una cosa es que hoy diga una persona, yo soy atea. ¿Por qué? Porque fue lo primero con lo que creció y todo. Pero es muy diferente una persona que dice que es atea a una persona que tiene la oportunidad de creer en Jesús y elige no creer en Él. ¿Y saben cuál es la diferencia? Que una cosa es por ignorancia y otra cosa es por convicción. Todos los judíos mencionados acá en Hebreos 4, 5, 6, que rechazan a Jesús es por convicción, porque vieron, escucharon, fueron testigos y eligieron no creer. Entonces, no hay forma de que Cristo vuelva a morir por ellos, porque ya rechazaron esa salvación con total convicción. Y ahí está la clave, ¿eh? Ahí está la clave. Convicción en el rechazo, como lo hizo el Satanás. ¿Ustedes piensan que Satanás se podría o no se podría arrepentir? Él ya tomó su decisión, ya tomó su decisión. Entonces ahí está la persona que conociendo de Jesús, decide no poner su fe en Él. ¿Creen en Jesús? Claro que creen en Jesús, porque los demonios también creen. ¿Saben que Dios hace milagros? Claro que lo saben que Dios hace milagros. ¿Saben que la Biblia tiene poder? Claro que saben que la Biblia tiene poder. ¿Saben que Jesús murió por sus pecados? Claro que saben que Jesús murió por sus pecados. Pero el conocimiento no da salvación. El conocimiento no da salvación. El creer no da salvación. Y el arrepentimiento no da salvación. Miren lo que estoy diciendo. No es cosa mía, lo dice la palabra. Lo dice la palabra. ¿Qué da salvación? El convencimiento y el reconocimiento de que Dios es el Señor de mi vida. Obviamente que viene el arrepentimiento, que viene el conocimiento y que viene la fe. Pero cuando nosotros todo eso va de la mano del reconocer que Jesús es el Señor de mi vida, ahí está. En ese momento viene la salvación. Cuando ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cuando yo no soy nadie y es Cristo todo en mi vida. Cuando yo me transformo en esclavo y Él en Señor, ahí viene la salvación. Cuando por fe entrego mi vida a Él. Obviamente antes vino un arrepentimiento de pecado, una convicción de pecado, pero la verdadera salvación viene cuando Él es el Señor de mi vida. Por eso muchos le van a decir, ¡oh, Señor, Señor, no echamos en tu nombre a demonios y no hicimos en tu nombre muchos milagros y no curamos muchos enfermos! Esos que curaban enfermos, que echaban demonios, que creían, que hacían milagros, creían en Jesús,
creían en su palabra, tenían convicción de lo que hacían, pero saben que el Señor les va a decir, yo no los conozco a ustedes, porque nunca Jesús fue el Señor en sus vidas. Por más que sabían, y por más que lo conocían, pero no hubo una convicción del gobierno del Señor en nuestras vidas, en sus vidas. Por eso el Señor les va a decir, yo a ustedes no lo conozco. ¿Cómo vamos hasta acá? Cuando tomamos en cuenta esto, ¿no? Realmente lo que va diciendo y comparándolo con la palabra, como que la Biblia misma nos va a iluminando más. Más ejemplo tiene, por ejemplo, yendo a Éxodo y viendo cómo el pueblo de Israel era testigo de los milagros, era testigo del monte Sinaí, de la ley, de Moisés, de su rostro iluminado, de la alimentación milagrosa, de que no se gastaban sus calzados, del mar abierto en dos. Eran testigos de todo, veían, eran iluminados, escuchaban la palabra de Dios, veían el don del Espíritu Santo obrando en algunas personas y sin embargo, ¿qué? No creyeron, no tenían la fe necesaria en el Señor, ¿no? Lo mismo pasaba ahora, lo veían a Jesús, lo escuchaban a Jesús, fueron testigos de todo y no creyeron. Ahora sobre ellos hay más peso todavía en su rechazo y su castigo que en los otros, porque estos viendo, siendo testigos y teniendo todas las oportunidades, rechazaron al Salvador. Muy triste. Y hoy pasa lo mismo, ¿eh? Sergio, ¿ibas a hacer algún aporte? Cuando veo que se acerca Sergio así, digo, ahí habla. No escuché a quién habla. Sí, todo lo que vos hablaste estoy de acuerdo en gran parte. La única que yo aportaría o yo pienso de que estos hebreos que no eran de Cristo, lo que yo pienso de que sucedía es que no eran conscientes de que no eran de Cristo, por una sencilla razón, de que el cristianismo o el mismo Señor Jesús nació en el mismo seno, en la misma cura de los hebreos. La Escritura dice que los suyos vino, es decir, vino a los hebreos y hizo la obra y prácticamente el Señor en todo su ministerio estuvo dentro de ese círculo y de ahí prácticamente no salió nunca. Entonces, cuando el Evangelio se comenzó a predicar, los hebreos, los judíos, estaban convencidos de que el Evangelio y la salvación era solamente para ellos. Es por eso que cuando aparece el apóstol Pablo y comienza a predicar el Evangelio a otras naciones, esto no le cuadró a los hebreos, a los judíos no les cuadró. Estoy hablando de la iglesia en Jerusalén, donde estaba el centro del cristianismo inicial, ¿no es cierto? De ahí empezó el cuestionamiento del Evangelio que Pablo predicaba. Y es por eso que hay una interpretación muy interesante que yo leí por allí, que es la siguiente. El apóstol Pablo, cuando escribía sus cartas, la mayoría eran cartas dirigidas a iglesias no judías, es decir, iglesias que estaban claramente definidas, las cuales el apóstol Pablo conocía. Es decir, él envía una carta, por ejemplo, a los Efesios, a los Gálatas, y él sabía perfectamente bien que esta carta iba a cristianos, a creyentes convertidos. Ahora, cuando escribe supuestamente, pensamos que lo mejor haya sido Pablo, él escribe aquí a los judíos, a los hebreos, a los cuales Pablo no conocía. No conocía a qué tribuna hablaba. Era lo mismo que si a mí me invita a una iglesia de que no conozco, no sé quién es, y me paro allí en el púlpito y hay una cantidad de gente, pongámosles 100 personas. Yo miro a esa gente, yo no sé quién son. Y yo interpreto en mi mente cuando yo hablo de que supuestamente son cristianos. Pero es muy probable que entre ellos no haya cristianos. Entonces, cuando yo hablo a los cristianos, pero siempre voy a incluir allí una palabrita, ¿no es cierto?, en caso de que pudiera no haber cristianos.
que yo creo que este es el mensaje que el escritor hace aquí los hebreos. Es llamativo que aquí el escritor nunca se presenta, porque yo pienso que si es Pablo, y él se presenta como Pablo, el apóstol de los gentiles, etcétera, etcétera, bueno, de entrada nomás no, sácamelo, esto yo no lo voy a leer ni lo voy a escuchar. Dentro del auditorio judío, había un auditorio muy extraño, por eso yo digo de que había muchos judíos supuestamente convertidos, pero que no lo eran, pero que no eran conscientes de que lo fueran. Fíjense una cosa interesante, aquí en Hechos 15, dice así: entonces algunos que venían de Judea, es decir, eran judíos, enseñaban a los hermanos, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Atención con esto, ¿eh? Eran supuestamente cristianos, judíos, que habían ido a los hermanos convertidos, posiblemente gentiles. Eran hermanos que a lo mejor se sentían maestros y les llevaban esta enseñanza. Mire, si ustedes no se circuncidan conforme al rito de Moisés, ustedes no pueden ser salvos. Yo me pregunto, estos supuestos hermanos, estos supuestos cristianos que llegaban allí a predicar esto, ¿habrán sido creyentes o entendieron mal el Evangelio? Eran gente rara, ¿no es cierto? Porque si llega a mi iglesia una persona que se para en el púlpito y predica esto, yo digo, este no es cristiano. ¿Qué entendió? Este no es el Evangelio que yo escuché. Porque para ser salvo hay que confiar y creer en el Señor Jesucristo como Salvador, sin necesidad de circuncidarse. Si que quiere circuncidarse, se circuncida, no importa, eso no afecta en nada, ¿no es cierto? Pero estos judíos que habían llegado allí, eran judíos raros, que me parece que están dentro de los judíos cuestionados en este pasaje bíblico. Es por eso que yo lo veo así. Cuando avanza aquí el escritor, los hebreos, comienza a hablar de Melquisedec y comienza a hablar de la niñez en Cristo, de que había muchos de ellos que no entendían porque no crecían, etcétera, etcétera. Lo que aquí el escritor está diciendo es esto. Miren, atención con esto. Acá hay algunos que se le está aprendiendo la doctrina de Cristo y no están aprendiendo, no están creciendo. Y pasan los años, no crecen. Cuidado, porque acá puede estar sucediendo algo muy importante y muy serio. Es muy probable que la falta de crecimiento se deba sencillamente a que aún no han conocido al Señor Jesucristo. Por eso dice, vamos hacia adelante a la perfección. ¿Y qué es la perfección? Bueno, la perfección comienza a partir del conocimiento del Señor Jesús. Cuando yo comienzo a conocer al Señor Jesucristo como Salvador, allí comienza mi carrera cristiana y voy avanzando en el crecimiento hacia la perfección. Ahora, si yo no conocí nunca al Señor Jesucristo como Salvador, inútil que a mí me den toda la teología que sea la que me venga, yo jamás la voy a entender y nunca voy a crecer. Y eso es lo que está aquí advirtiendo el escritor aquí a los hebreos, ¿no es cierto? Es por eso que pone allí esa advertencia durísima, muy, pero muy dura, y es por eso que cuando finaliza esta advertencia, como vos leíste, Andrés, dice, pero en cuanto a vosotros, oh hermanos, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación. Es decir, un poco como para tratar de suavizar esto y decir, mire, yo estoy seguro que esto entre ustedes no está pasando, ¿cierto? Así como diciendo, no, está bien, esto que yo hablé es muy duro, puede ocurrir, pero yo estoy seguro, yo confío que entre ustedes no está sucediendo esto, pero puede llegar a pasar, ¿cierto? Puede llegar a pasar. Es una advertencia, es una luz de alarma que está aquí el escritor prendiendo, ¿no es cierto? Una luz roja, cuidado, miren, fíjense en ustedes, porque es muy probable que ustedes, algunos de ustedes, no sean de Cristo. Estaban tan empapados del judaísmo que en ese paso del judaísmo al cristianismo es un hilito tan finito que casi no se nota. Es notable que cuando Pablo se convierte, yo lo he remarcado muchas veces, Pablo él decía que cuando aún no era de Cristo, él decía que en cuanto a la ley, él era irreprensible. Es decir, que era una persona moralmente intachable. Entonces yo pregunto una cosa, después que se convirtió,
¿qué cosas cambian en su vida? Yo creo que muy poquitas cosas, ¿no es cierto? Porque si moralmente era una persona intachable, después que se convirtió, ¿qué cosa dejó? Si no tenía vicio, si existía el cigarrillo, no fumaba, no se alcoholizaba, era una persona extraordinaria, honesta, porque seguía la ley. Después que se convirtió, ¿qué cosas cambian en su vida? Es decir, que los cambios, moralmente hablando, no eran muy marcados y muy notables. Lo único que se notaba es que ahora predicaba el Evangelio, pero todo lo demás no cambió nada. Y entre los judíos pasaba lo mismo. Y pasa lo mismo muchas veces con personas que vienen de familias cristianas, que se forman de niñitos en la familia cristiana, que son el hijo del pastor, ¿no es cierto? Y a veces ese niño se crece en ese ambiente convencido que porque está allí ya es de Cristo, ¿no es cierto? Y muchas veces pasaba así. Pero cuando llegan a adultos, se dan cuenta de que en realidad nunca conocieron a Cristo. Lo que pasa es que estaba tan empapado de ese ambiente cristiano y que conocían la Biblia de chiquitito, ¿no es cierto? Que prácticamente en ellos nunca hubo una diferencia entre ser de Cristo y no ser de Cristo. ¿Por qué? Bueno, porque llevaban una vida moral, limpia, ordenada, estaban en la iglesia, hasta se bautizaron, ¿no es cierto? Prácticamente no había cambios, ¿no es cierto? Entonces no podían notar y comprender y entender lo que es la conversión y lo que no era la conversión, lo que es ser de Cristo y lo que no es ser de Cristo. Por eso me parece que por ahí pasa un poco el hilo de este pasaje tan controversial, ¿no es cierto? Son opiniones nuestras las que estamos desarrollando, no lo vamos a agotar, ¿no es cierto? Está catalogado este pasaje como uno de los más difíciles, de los más difíciles. Yo leí un libro de Pérez Millo, bueno, él entiende que esto va dirigido a cristianos, dentro de las opiniones que vos barajaste recién, son creyentes, y que simplemente han caído en el sentido de que, bueno, cayeron en pecado, una caída como caemos todos, y nada más, es la interpretación que le estará haciendo, y no autorizada, ¿no es cierto? Pero no voy a discutir, no sé, pero son opiniones. ¿Quién tiene la razón? Nunca a lo mejor lo vamos a ver. El día que estemos con el Señor nos vamos a dar cuenta, allí iluminados plenamente con la gloria del Señor, qué quiso decir el escritor de Hebreos. Nada más. Es más, fíjense que fue un libro que era uno de los que no se querían agregar al canon, en parte porque no estaba autografiado y en parte porque era complicado también. Sin embargo, va todo tan relacionado entre sí y la verdad que podemos concluir, como decía Sergio, que hay cosas que no las entendemos, pero nunca nos tiene que llevar a concluir cosas que vayan en contra de la misma palabra de Dios, como hacen aquellos que se equivocan. Aquellos que se equivocan sacan conclusiones antibíblicas, como por ejemplo que se pierde la salvación, o por ejemplo que una vez que uno pierde la salvación no puede recuperarla, o cosas semejantes, ¿no? Sin embargo, por más que sea difícil y que haya cosas que no entendamos, eso no nos tiene que llevar a sacar conclusiones extravagantes como hacen muchos. Fíjense, ahí puse en el chat, dos cosas me estaba olvidando de comentar que me hizo acordar Sergio con lo que decía. Eh, una es esa palabra que puse ahí, les agarré y les copié el griego, como para que vean qué raro. Dice parapipto. ¿Qué es esa palabra? Es la que está ahí en el versículo 6:6, el versículo 6, que dice, y recayeron, ¿sí? Es esa palabra parapipto, que la traducen como recaer acá, en otro lado la traducen como apostatar, pero la raíz de esa palabra, si ustedes se fijan en el diccionario de griego, dice que significa literalmente caer al lado. ¿Eh? Caer al lado significa, o sea, si lo hubiesen traducido literalmente, tendrían que haber puesto, tendría que haberse escrito así,
Porque es imposible, versículo 6:4, que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, cayeron al lado, o también lo podríamos decir más en cordobés, le pegaron en el palo, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Eso vendría a significar literalmente la palabra. Ya que en vez de seguir ese camino, iban por el camino del lado, por el camino equivocado, por el erróneo. Sean otra vez renovados, sigue diciendo. Bueno, fíjense ustedes cómo por ahí también es importante ir al término original, ¿no? Bueno, no sé si alguien más quiere acotar algo. Hay una analogía interesante ahí en el versículo 7 y 8, porque... No llegamos ahí todavía. ¿Cómo te gusta adelantar, no? No, porque tiene que ver con lo que estás hablando, por eso. Sí, dale, tranquilo. Porque la tierra que bebe lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba, provechosa a aquellos por los cuales labrada, recibe bendición. Pero la que produce espino y abrojo es reprobada, esta próxima a ser maldecida y su fin el ser quemada. Y esto tiene que ver con lo que vos hablaste, o lo que dice acá la palabra, de que degustaron, y esta palabra gustar quiere decir que experimentaron, que estuvieron cerca pero no fueron. Y acá lo que trata se ve reflejado en estos dos versículos es el tipo de fruto, el tipo de terreno, de tierra, que tiene que ver también con la parábola del sembrador. Ahí en Mateo 13:23 dice que la semilla que cayó en buena tierra dio fruto 30, 60 y 30 por uno, ¿no? Pero no todos los creyentes llevan la misma cantidad de fruto, pero todo creyente produce la misma clase de fruto como prueba de que es un hijo de Dios. Así que la evidencia de que una persona es hijo de Dios es que lleva una vida que lleva fruto, pero también una vida transformada, o sea que ya no vive de la misma manera que vivía antes y que su vida lleva fruto porque va creciendo espiritualmente y porque la semilla, que es la palabra de Dios, cayó en buena tierra. Pero fíjate que acá, en estos dos versículos, hay un contraste. Dice que la lluvia aparentemente cayó en los dos lugares, ¿me entendés? Tanto cayó sobre una tierra provechosa, pero también cayó sobre espinos y abrojos. ¿Mm? Pero dice ahí pero el fruto fue distinto, ¿me entendés a lo que voy? El fruto fue distinto, porque ahí dice que hubo que trabajar esa tierra primero. Dice, la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales labrada recibe la bendición de Dios. O sea, hubo un trabajo, una dedicación, hubo tiempo invertido allí, pero la que produce espino y abrojo es reprobada. Esto cualquier agricultor lo entiende mejor, sabe en cuál tipo de tierra la semilla va a crecer y no, pero Dios también conoce los corazones. Por eso vos citaste al principio que en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, sanamos enfermos, y el Señor nos va a decir no los conozco, ¿no? Pero fíjate que esto también tiene que ver con los falsos creyentes y también menciona la parábola del trigo y la cizaña. O sea, podemos incluir todo eso también. Ahí en Mateo 13 hay varias cosas para resaltar que tienen que ver con estos dos versículos que estoy mencionando. Bien. Entonces, como bien decía el Chelo, ahí está. Como bien decía el Chelo, hace referencia directa a las parábolas que hablan de tierra.
¿qué viene a hacer, a ver, entre todos? ¿Qué viene a hacer la tierra? ¿Qué viene a representar la tierra cuando hablamos de estas parábolas? Ya sea la del sembrador, ya sea la de los caminos, ya sea esto que menciona acá. ¿Qué es la tierra? El mundo. Sí, nosotros, los humanos. Claro, las personas del mundo, tal cual. Ahora, ¿qué viene a representar en este caso? La lluvia. Y la intervención divina que permite que las semillas germinen. Si no llueve, inútil que se sembremos, ¿no es cierto? Tiene que haber una intervención divina. Puede representar el Espíritu de Dios. Bien, da para pensar en mucho, ¿no? Si tomamos los versículos de antes, los cuales fueron iluminados, ¿no? O que vieron el don de Dios, ahí podemos mencionar varias cosas, ¿no? Que la lluvia puede ser la vida misma que el Señor nos dio, la posibilidad de estar en el mundo, la posibilidad de escuchar su palabra, la posibilidad de conocer a Cristo, la posibilidad de recibir el Espíritu Santo, puede ser la inteligencia que cada uno de nosotros tenemos para elegir, reconocer, puede ser el mismo espíritu que nosotros tenemos, ¿no? Todo eso. Pero siempre el agua directamente va a representar la vida, justamente, ¿no? Entonces todo eso. ¿Quién viene a ser el sembrador? Que acá, que dice que aprovecha a aquellos que labran. ¿Quién es el labrador, el sembrador? Los obreros de Cristo. Pablo le decía, uno plantó, otro regó. Son los obreros los que están trabajando en el campo. No, Ever, tiene el micrófono apagado. Sí, tal cual dice Sergio, los siervos obreros del Señor son a los que se refiere acá. Aquellos que el Señor utiliza para sembrar su palabra. Perfecto. Fíjense que acá estamos no solamente explicando esta mini parábola, sino que estamos explicando todas las parábolas del reino, ¿no? Que figuran en la palabra. ¿Y quién viene a ser el dueño del campo? El Señor. Bueno, entonces ya ahí nosotros como tierra vamos a generar frutos y bueno, esos frutos van a ser o frutos buenos, provechosos o frutos como espinos, como cardo y todo ahí lo que se mencionaba, lo que mencionaba Marcelo explicando las parábolas. Entonces ahí queda muy claro de los dos tipos de personas que hay, o los que son hijos de Dios o los que son hijos del diablo. Los que son hijos de Dios producen frutos agradables a Dios y los que son hijos del diablo producen otro tipo de frutos. Y termina diciendo este pasaje que leímos en el versículo 9, pero en cuanto a vosotros, oh amados, ¿ven? Pero en cuanto a vosotros, vieron que ahí ya le cambia a los receptores del discurso. Pero vosotros, oh amados, estamos convencidos, persuadidos de que cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablemos así. Aunque seamos duros hablando estas cosas y aunque tengamos que mencionar el cielo y el infierno, la salvación y la perdición, yo sé que ustedes, oh amados, tendrán cosas mejores que pertenecen a la salvación, a la vida eterna. Y que nosotros, como hijos de Dios, tenemos que apuntar a esas cosas. Dice la palabra, porque ¿cómo sabemos si una tierra es buena o mala? Y bueno, vamos a esperar a ver cómo salen los frutos, ¿no? Vieron que cuando empezaban los viñadores
a reconocer el territorio argentino, iban sembrando viñas y distintas variedades por todo el país. Y bueno, y en ese prueba y error es que en Mendoza sembraron el Malbec. El Malbec justamente significa mal vino en Francia, ¿no? Porque era mala el tipo de uva. El tipo de uva ese generaba un vino malo. Pero bueno, vinieron acá, plantaron la variedad Malbec y resulta que es uno de los mejores del mundo. Entonces no es tan Malbec como se pensaban. Pero bueno, eso habla de que el suelo mendocino es bueno para ese tipo de frutos. Entonces, recién después que da fruto, uno sabe si es bueno o es malo el suelo. Lo mismo pasa en nosotros, ¿no? Según el fruto que demos, es si son, para ver nosotros, es si somos buen suelo o mal suelo. ¿Qué fruto estamos dando en nuestras vidas? ¿Qué fruto estamos dando en nuestra vida? Tal cual el versículo ahí de Mateo 7, 16. Por sus frutos los conoceréis. Entonces, bueno, ahí está hablando el escritor de Hebreos de que según el tipo de fruto. Bueno, hermanos, ¿hay algo más para acotar? No, por otro lado, quería agregar que, bueno, que Satanás siempre fue un imitador, porque también planta falsos creyentes, estimula también un crecimiento falso, hablando de la parábola del trigo y la cizaña, ¿no? Y introduce también una falsa doctrina, así que todo eso hace el enemigo, está reflejado en esa parábola en el capítulo 13 de Mateo también, ¿no? Fíjate que cuando le preguntan si quiere arrancarla, le dice que no, que espere hasta el final de... Y una vez vi no sé si alguna vez ustedes lo vieron, un video de un hombre que mostraba una cizaña y un trigo, y la diferencia es que el trigo se mantenía erguido y cuando crecía, cuando ya estaba para cortarse, y el trigo, perdón, al revés, y el trigo caía por el peso que tenía, hacía como una curvatura, por el peso que tenía las semillas, ¿no? Y fíjense que parecían iguales, pero no lo eran. Pero mientras va creciendo uno no se da cuenta, ¿no? Parecen, pero no son. Y eso también es generado por la obra de Satanás, que siempre trató de imitar, porque no puede arrancar de la tierra a creyentes fieles, ¿no? Porque ya están plantados, pero sí puede introducir en la tierra a falsos creyentes, falsa doctrina, como dije recién, y estimular a un falso crecimiento, ¿no? Como el de la parábola de la del cizaña y el trigo, ¿no? Fíjense que en eso también se ve reflejado lo que acabamos de leer ahí en Hebreos, ¿no? Cuando habla de la tierra que produce fruto y de los espinos que son arrojados al fuego. O sea, él usa la misma, no usa la misma analogía, pero sí usa la misma definición para enseñar algo que es similar, ¿no? Bien. Qué parábola, ¿no? El trigo y la cizaña. Por ahí nosotros queremos echar a un montón, ¿no? De decir, no, no, este no merece estar acá. Sin embargo, el Señor dice, ustedes va a convivir el trigo y la cizaña. Y el que lo va a poder reconocer es únicamente el, el que coseche, ¿no? El que cosecha. Así que bueno, por lo pronto nos ocupemos de no ser cizaña, de no ser cizaña y de dar buenos frutos. Doña Bueno, Elisa. de ahí viene el dicho. Sí. Pero no tenemos que ser cizaña ni introducir cizaña tampoco. ¿No es cierto? Por eso nosotros tenemos que predicar el evangelio verdadero. Porque si yo predico un evangelio que se parece pero que no es verdadero,
ahí sí va a entrar la cizaña, porque van a entrar gente que no es convertida, que no es de Cristo. Por eso es que tenemos que predicar verdaderamente el Evangelio que tenemos claramente en la Escritura como el Señor Jesucristo como Salvador. No debemos nunca equivocarnos, como dijimos al principio, rechazar todas estas doctrinas raras y rezar otra vez ese pasaje de Hechos 15, de estos supuestos cristianos que llegaban ahí y dicen, si no se circuncidan no pueden ser salvos. Che, pero ¿qué evangelio es ese? Es medio raro, ¿no es cierto? Y a lo mejor había algunos oídos que le estaban prestando atención, ¿no es cierto? Pero por eso tenemos que predicar el verdadero evangelio para que jamás nuestras iglesias pueda crecer la cizaña. Pero gracias a YouTube, Facebook, WhatsApp, entra la cizaña con los ojos cerrados sin que uno sepa. Antes uno se fijaba bien en quién hablaba en el púlpito. Hoy en día ya hay un púlpito en cada celular, así que es más difícil eso, ¿no? Tristemente hay muchas enseñanzas y muchos lobos vestidos de corderitos dando vueltas. Así que más que nunca hay que leer, estudiar la palabra, no predicadores, no devocionales, no libros, principalmente la palabra. Doña Elisa. Muy clara la enseñanza, hermoso, muy, muy clara. Más o menos es lo que yo pensaba, pero vos lo aclaraste muy bien, a quién era dirigido, y tomé nota ahí, me gustó muchísimo. Bueno, me alegro. Bueno, hermanos, ¿nadie más quiere hacer algún aporte o consulta? El otro día un hermano me dice, yo iba a preguntar, pero me daba miedo preguntar, tengo miedo de tirar cualquiera. No, pero no hay problema si somos pocos, nos conocemos mucho y estamos para sacarnos dudas, así que nunca dejen de plantear dudas o tampoco nos molestan las discordias, así que por ahí también supieron decir, pero me da miedo de sembrar discordia, y no, la idea es entre todos ir sacando dudas, buscando en la palabra, no en nuestros pensamientos, en la palabra, tratar de fundamentar con la Biblia todo. Así que no tengan miedo de preguntar, aportar. Claro que si hay dudas muy existenciales ya quedarán para el viernes que viene porque son las 10:30 ya. Y tengo hambre, siento olor a comida. Sí, yo también tengo. Pero es cierto lo que dice doña Elisa, que quedó bien claro, porque es un tema, claro, yo lo interpretaba a veces con dudas a eso, pero ahora quedó bien, bien aclarado. Por ahí habla en potencial, o sea, todas esas cosas que uno por ahí leyéndolo no se da cuenta, ¿no? Pero todo muy bueno. Fíjense ahí que los primeros versículos cuando habla del bautismo, a ver, esperen que lo busque ahí, el 2, que dice echando de nuevo los fundamentos del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno, eran todas enseñanzas y rituales judíos, hebreos, pura y exclusivamente. No está hablando del bautismo cristiano, no está hablando del arrepentimiento que lleva a la fe salvadora. Son todos rituales que realizaban fíjense en las referencias de sus Biblias, estudienlo después y van a ver, porque ahí no habla del bautismo, habla de bautismos, que una traducción posible también es lavamientos, eso que hacían antes que hacían en la fuente, que hacían los judíos para purificación. Por eso, como que muchos conocieron a Jesús, escucharon su palabra, pero no creían del todo y se volvían a sus costumbres, rituales, tradiciones anteriores.
Es como aquel que llega a la iglesia evangélica y escucha solo fe, solo gracia, solo palabra del Señor, pero empieza a extrañar las imágenes, empieza a extrañar los rezos, el rosario, la confesión, y hay muchos, y se vuelven, que es lo mismo les pasó a los judíos, de lo que pasa a muchos que llegan a las iglesias, pero sí les gusta la forma de cantar, de saludarse, todo, pero no logran desprenderse de los rituales y las cosas de antes y se vuelven, ¿qué? Creyó y después dejó de creer, y no, nunca creyó del todo, ¿entienden? Por eso les digo, pasa mucho lo mismo hoy, pasa mucho de lo mismo, porque les aseguro, hermanos, que el cristiano que realmente conoce a Cristo nunca más lo va a soltar. Sí se puede desviar, descarriar, pero eso es otro tema. El verdadero cristiano nunca, es que ningún hijo va a negar a su padre. Por más que uno quisiera negar a su padre, no podría, porque hay más allá del hecho de las palabras, que es el ADN, es el ADN. Entonces, es imposible para un cristiano negar a su Señor. Bueno, hermanos, eso también era una de las cosas que me había olvidado de mostrarles, y que después lo busquen, ¿no? Porque no se lo estoy diciendo en palabras, no con versículos bíblicos, pero les hago ese desafío. Busquen en la Biblia todas estas cosas. Me refiero al Antiguo Testamento, de esto de arrepentimiento, fe en Dios, doctrina de bautismo, imposición de manos, resurrección de los muertos, juicio eterno, según el pueblo de Israel. Y van a ver qué interesante, ¿eh? Dejamos acá, hermanos. ¿Se anima alguien a terminar con una oración? Abre el micrófono y órale. Gracias te damos, Señor, por tu palabra que ha llegado con claridad a nuestros oídos, pero también a nuestros corazones. Señor, que quede grabada y podamos vivir conforme a lo que tú nos enseñas. Oh Señor, cuánto gozo trae al corazón el oír tu voz hablándonos. Y ahora, Padre, queremos que tú bendigas a cada uno de los que hemos estado presentes esta noche en esta reunión, para que, Señor, podamos continuar el tiempo que tú nos tienes aquí en este mundo, testificando dignamente de ti, sabiendo que tú estás con nosotros a nuestro lado, y tú eres aquel guía, aquel consolador, aquel que nos sustenta, y podemos confiar en ti cada momento de nuestra vida. En ti confiamos, Señor, una vez más, y bendice cada uno de los que formamos parte de tu pueblo, y sobre todo, Señor, tu iglesia aquí en Altagracia, aquellos que tienen la responsabilidad de conducirla, para que, Señor, tu palabra, tu persona, tu voz llegue con poder a los corazones de cada uno. En ti confiamos y descansamos en ti, Señor. Padre, nos ponemos en tus manos de amor con gratitud, y despídenos con tu paz y con tu bendición. Lo pedimos con gratitud en el nombre y por los méritos del Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén. 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 Gracias, Eva.